Si nos sumergimos en los registros de la historia del crimen, nos toparemos con algunos delitos verdaderamente escalofriantes y desconcertantes. Hay algo particular en aquellos que involucran a delincuentes juveniles que te hace rascarte la cabeza. Quiero decir, la mayoría de los jóvenes son vistos como almas inocentes que no harían daño ni a una mosca, ¿verdad? Pero luego están esas excepciones. Niños que han tomado un camino más oscuro y te hace preguntarte, ¿fue su crianza, las elecciones que hicieron o quizás otros factores misteriosos? Créeme, sus acciones y posteriores condenas te dejarán con la boca abierta. Estas historias podrían incluso desafiar nuestras nociones de la inocencia infantil. Así que, coge unas palomitas mientras examinamos las horripilantes historias de 10 de los prisioneros infantiles más temidos. Número 10. Los hermanos Bever. De vuelta al 22 de julio de 2015, en Broken Arrow, Oklahoma, sucedió algo realmente impactante. Robert Bever, que tenía 18 años, y su hermana Mike, que tenía 16, cometieron un crimen terrible. Asesinaron a 5 miembros de su propia familia. Acabaron con la vida de sus padres, David y April Bever, y de sus hermanos menores. Daniel, que tenía 12 años, Christopher, que tenía 7, y la pequeña Victoria, de tan solo 5 años. Durante este horrendo evento, Daniel, de 12 años, logró llamar a los servicios de emergencia, lo que llevó a la supervivencia de sus hermanas, Crystal, que tenía 13 años, y Autumn, que tenía solo 2. Crystal identificó a sus hermanos mayores, Robert y Michael, como los atacantes. Los hermanos llevaron a cabo los asesinatos brutales usando cuchillos y otras armas. Tenían una obsesión con los tiroteos masivos y habían estado investigando casos famosos en línea. Sorprendentemente, pretendían superar la masacre de la escuela secundaria de Columbine en número de víctimas. Cuando los detectives investigaron, encontraron diarios inquietantes escritos por los hermanos. Estos escritos revelaron su fijación en la violencia y mostraron una falta de remordimiento. Debido a la gravedad de sus crímenes, Robert y Michael fueron juzgados como adultos a pesar de ser tan jóvenes. En 2016, Robert Bever se declaró culpable de todos los cargos y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al año siguiente, Michael Bever fue a juicio, fue encontrado culpable y recibió la misma sentencia de cadena perpetua. Este caso conmocionó a la comunidad de Broken Arrow y enfatizó la importancia de la intervención temprana en salud mental y reconocer señales de pensamientos violentos. Número 9. El asesino en serie más joven de India. Amarjit Sada nació en 1998 en un pequeño pueblo llamado Musahri, en Bihar, India. Cuando tenía solo 8 años, cometió su primer acto de violencia al matar a su primo de 6 meses de edad. Dado que este trágico evento se vio como un desafortunado accidente, no llamó mucho la atención en ese momento. Sin embargo, en los siguientes 2 años, Amarjit acabó con la vida de 2 niños más que también eran menores que él. Estos actos violentos estremecieron a su tranquilo pueblo, y la gente comenzó a sospechar que algo andaba mal. Finalmente, su familia descubrió la verdad cuando encontraron los cuerpos de sus 2 primos, de 3 años y 8 meses, escondidos en un campo cercano. Cuando interrogaron a Amarjit, él confesó calmadamente los crímenes sin mostrar ninguna emoción. Nadie sabía por qué hizo estas terribles cosas. Algunos aldeanos pensaron que estaba poseído por espíritus malignos, mientras que otros creían que podría haber sido influenciado por medios violentos. Como era demasiado joven para ser enjuiciado bajo la ley india, que no permite el juicio de niños menores de 7 años, no fue llevado a la corte. En cambio, las autoridades lo enviaron a un hogar infantil para rehabilitación y evaluación psiquiátrica. Su caso inició un debate nacional sobre niños que cometen crímenes y destacó la necesidad de ayudar a los niños con problemas desde temprano. Aunque su historia eventualmente desapareció de las noticias, la gente continuó preguntándose por qué hizo estas cosas y si entendía cuán serias eran sus acciones. El caso de Amarjit es una señal de advertencia, mostrando lo importante que es notar cuando los niños están en angustia y brindarles ayuda antes de que sea demasiado tarde.
Número 8. Lionel Tate. Cuando la lucha libre toma un giro trágico. 1999, Lionel Tate, de 12 años, estaba cuidando a Tiffany Unique, de 6 años, en su casa en Florida. Lionel, que era significativamente más grande y pesado que Tiffany, comenzó a realizar movimientos de lucha libre sobre ella, imitando lo que había visto en la televisión. Trágicamente, uno de estos movimientos resultó en lesiones fatales para Tiffany, llevándola a la muerte. Las autoridades acusaron a Lionel Tate de asesinato en primer grado, y su juicio atrajo la atención nacional. El caso planteó difíciles preguntas sobre dónde trazar la línea entre el juego de los niños y las acciones criminales. La defensa de Lionel argumentó que no tenía intención de hacer daño a Tiffany y que su muerte fue un accidente. Por otro lado, la acusación sostuvo que la gravedad de las lesiones de Tiffany mostraba que las acciones de Lionel involucraron fuerza extrema y no fueron accidentales. En 2001, el tribunal condenó a Lionel Tate por asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto lo convirtió en el estadounidense más joven en recibir tal sentencia por asesinato en más de un siglo. El caso provocó un debate sobre cómo el sistema de justicia penal trata a los menores y si Lionel debería haber sido juzgado como adulto. Muchos creían que su corta edad y comprensión limitada debieron haber sido consideradas. Después de cumplir 3 años en prisión, la condena de Lionel Tate fue anulada en apelación en 2004 y fue liberado bajo una libertad condicional de 10 años. Como resultado, los sueños de Lionel de convertirse en un luchador profesional se vieron truncados. El caso de Lionel Tate y Tiffany Unique sigue siendo un ejemplo trágico de cómo el sistema legal aborda los desafíos de la juventud, la intención y la responsabilidad en casos penales que involucran a niños. Enfatiza la importancia de considerar las experiencias de las víctimas al buscar justicia. Número 7. Roxana Sikorsky. En el otoño de 2014, las autoridades descubrieron un plan impactante en un tranquilo barrio suburbano. La comunidad quedó atemorizada al enterarse de que Roxana Sikorsky, de 15 años, estaba en el centro de un perturbador complot para dañar a sus propios hermanos y padres adoptivos. Roxana conoció a Michael Rivera, un hombre de 22 años con un pasado problemático, y su relación se volvió peligrosa. Juntos, idearon un plan malicioso para herir a los miembros de la familia de Roxana. En octubre de 2014, las autoridades descubrieron su plan y arrestaron rápidamente a Roxana y Michael antes de que pudieran llevarlo a cabo. Enfrentando la dura realidad de sus acciones, Roxana se enfrentó a una larga sentencia de prisión que alteraría su vida. Durante los procedimientos judiciales, las emociones estaban a flor de piel cuando su madre adoptiva, Lauren Sikorsky, suplicó al juez clemencia. Lauren culpó a Michael Rivera por manipular a Roxana, argumentando que él la influenció para participar en el complot. Insistió en que Roxana necesitaba ayuda psicológica continua en lugar de un severo castigo. En la sala del tribunal, Roxana se disculpó llorando con sus padres adoptivos, expresando un profundo remordimiento por traicionar su confianza y no cumplir con sus expectativas. Su sentida disculpa conmovió a muchos de los presentes hasta las lágrimas. Finalmente, el juez sentenció a Roxana a entre 10 y 20 años de prisión por su participación en las acciones planificadas. Este caso demuestra vívidamente el impacto devastador que las relaciones perjudiciales y la manipulación pueden tener en los jóvenes. El crimen dejó cicatrices emocionales duraderas en Roxana, su familia y toda la comunidad. Sirve como una advertencia sobre los peligros de la manipulación, la impulsividad juvenil y la fragilidad de los lazos familiares. Número 6. Asesina por amor. En el año 2006, un suceso impactante se desarrolló en Medicine Hat, Canadá. Una niña de 12 años llamada Jasmine Richardson y su novio de 23 años, Jeremy Stinke, asesinaron a toda la familia de Jasmine. Antes de conocer a Jeremy en un concierto punk, Jasmine era una chica feliz y sociable. Conocerlo cambió drásticamente su vida. Bajo la influencia de Jeremy y su fascinación por el estilo de vida gótico, Jasmine se transformó en alguien irreconocible.
Jeremy, quien tuvo una infancia problemática, afirmaba ser un hombre lobo de 300 años y llevaba un frasco de sangre alrededor de su cuello. Cuando los padres de Jasmine, Mark y Deborah Richardson descubrieron su relación, le prohibieron ver a Jeremy, lo que provocó que ella sintiera resentimiento hacia ellos. Impulsados por este resentimiento, Jasmine y Jeremy planearon asesinar a su familia. Jeremy expresó su enojo en su blog, mientras que Jasmine inició el plan en correos electrónicos, afirmando: "Comienza con que yo los mate y termina con que viva contigo". La noche antes de los asesinatos vieron una película violenta, alimentando sus siniestras intenciones. Al día siguiente ejecutaron su plan y mataron a Mark, Deborah y a su hijo de 8 años. Un vecino notó algo inusual en la casa de los Richardson y alertó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, descubrieron los cuerpos sin vida de los miembros de la familia, pero Jasmine no estaba. Inicialmente la consideraron también una víctima. Sin embargo, evidencia digital, incluidos intercambios de correos electrónicos, implicaron a Jasmine y Jeremy en los asesinatos. Los testigos testificaron que ambos admitieron su culpabilidad. En su juicio, Jasmine se declaró no culpable, alegando que las discusiones sobre matar a su familia eran hipotéticas. A pesar de sus afirmaciones, fue encontrada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y sentenciada a 6 años en prisión, seguidos de 4 años de supervisión comunitaria. Jeremy, que tenía 25 años en ese momento, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Mientras estuvo bajo custodia, Jasmine se sometió a rehabilitación y tratamiento por sus trastornos diagnosticados. En 2016, fue liberada del sistema de justicia penal basándose en su demostrado deseo de expiación y su capacidad para controlar su comportamiento. Este caso ilustra cómo los individuos pueden descender a la oscuridad cuando son influenciados por relaciones tóxicas. Número 5. Sierra Halsted. En 2021, Sierra Halsted, una adolescente, y su novio Aaron Guerrero estuvieron involucrados en un crimen impactante que atrajo mucha atención mediática. En ese momento, Sierra tenía 16 años y Aaron 18. Planificaron y llevaron a cabo el asesinato del padre de Sierra, Daniel Halsted, en la casa familiar de Las Vegas. Su motivo parecía ser un deseo de independencia y la idea romántica de huir juntos. En lugar de encontrar una forma normal de obtener libertad, eligieron un camino violento, llevando a la muerte de Daniel Halsted. Se informó que Daniel fue apuñalado muchas veces y luego fue incendiado en un intento de destruir evidencia. El brutal crimen conmocionó y horrorizó a la comunidad local. Las autoridades arrestaron rápidamente a Sierra y Aaron. Fueron acusados de asesinato, incendio provocado, conspiración y robo. Sus jóvenes edades hicieron el crimen aún más perturbador. El caso planteó preocupaciones sobre cómo las redes sociales influyen en los jóvenes. Sierra y Aaron habían compartido muchas imágenes y videos de su relación en plataformas como TikTok, mostrando una imagen idealizada. Su representación romantizada pudo haber contribuido a su decisión de cometer el crimen. A medida que avanzaban los procedimientos legales, el público observaba de cerca para ver cómo se haría justicia. Sierra y Aaron enfrentaban cargos serios y se esperaba que pasaran muchos años en prisión si eran condenados. Este caso sirve como un recordatorio sombrío de las graves consecuencias cuando los jóvenes toman decisiones terribles. Destaca los peligros potenciales de las redes sociales que glorifican relaciones poco saludables y comportamientos criminales. Este trágico evento llevó a una pérdida de vida sin sentido y dejó a la comunidad en estado de shock y luto. Número 4. El envenenador de la taza de té. Graham Young nació en 1947 en el norte de Londres. Lamentablemente, su madre, Bessie, murió de tuberculosis cuando él era solo un bebé. Su padre, Fred, decidió enviarlo a vivir con su tía Winnie. Esta separación de su tía y el nuevo matrimonio de su padre causaron en Graham una severa ansiedad por separación. De niño, desarrolló un gran interés en pasatiempos solitarios, particularmente la química y el estudio de los venenos.
Su fascinación por estos temas se profundizó con el tiempo. Su padrastro, Frank, le regaló un set de química, y Graham pasó muchas horas experimentando con él. Sus compañeros de escuela incluso lo apodaron el profesor loco debido a sus constantes experimentos. Sin embargo, Graham comenzó a usar su conocimiento científico con fines siniestros. Convenció a químicos profesionales de que era mayor y obtuvo sustancias químicas venenosas fingiendo que eran para uso educativo. Sorprendentemente, a la edad de 13 años, comenzó a probar venenos en personas reales sirviendo té mezclado con sustancias mortales a su familia y compañeros de escuela. En 1961, su madrastra, Molly, cayó gravemente enferma con calambres estomacales después de beber té con antimonio. Trágicamente, Molly murió tras ingerir el té envenenado y Graham continuó sus peligrosos experimentos. Su comportamiento errático, incluyendo su admiración por Adolf Hitler y causar una explosión en la cocina a través de sus experimentos, generó preocupación entre quienes lo rodeaban. Su tía, consciente de su obsesión por los venenos, decidió enviarlo a un psiquiatra. Las autoridades se involucraron después de que su psiquiatra les alertara. En 1962, Graham Young fue arrestado y confesó haber envenenado a los miembros de su familia. Como su madrastra había sido incinerada, no fue acusado de su asesinato, pero fue enviado a un hospital de máxima seguridad. En 1970, los médicos lo liberaron, creyendo que estaba curado. Secretamente, planeó matar a una persona por cada año que había estado internado. Encontró empleo en un laboratorio que producía equipos que contenían talio. Allí envenenó a sus compañeros de trabajo, causando muertes y enfermedades severas. La sospecha creció cuando su conocimiento de toxicología levantó preocupaciones entre sus colegas. Un médico del personal le cuestionó sobre el envenenamiento por talio, y sus respuestas alarmaron a las autoridades. La policía investigó y encontró un diario en el que detallaba sus experimentos con compañeros de trabajo y su uso de talio. En junio de 1972, Graham Young fue sentenciado a cadena perpetua. Murió en 1990 de un ataque al corazón, aunque algunos especulan que realizó un último experimento fatal consigo mismo. Su historia inspiró la película de 1995 El manual del joven envenenador, y llevó a que se realizara una figura de cera suya en la Cámara de los Horrores de Madame Tussauds en Londres. Número 3. James Fairweather. James Fairweather, nacido en 1999, era un adolescente en el Reino Unido que comenzó a cometer asesinatos impactantes cuando solo tenía 15 años. En 2014, atacó y mató a su primera víctima, James Hetfield, un hombre de 33 años con lesiones cerebrales que dependía de muletas. Fairweather apuñaló a Hetfield más de 100 veces en un parque en Colchester, Essex, infligiendo heridas espantosas que llevaron a una muerte sin sentido. Los investigadores lucharon por entender la extrema brutalidad y aparente falta de motivo detrás del crimen. 2 meses después, en marzo de 2014, Fairweather asesinó a Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años en la Universidad de Essex. Emboscó y apuñaló a Al-Manea hasta la muerte mientras caminaba por una senda. Estos asesinatos violentos y aparentemente al azar infundieron miedo y paranoia en la comunidad de Colchester. La policía inició una búsqueda masiva para capturar al asesino y urgió a los residentes a tomar precauciones adicionales. Sin embargo, Fairweather, siendo joven y de apariencia inocente, eludió sospechas y desconcertó los esfuerzos de las fuerzas del orden. En mayo de 2015, a la edad de 16 años, Fairweather fue arrestado, poniendo fin a su racha de asesinatos de 1 año. Su arresto se produjo después de que se jactara ante amigos sobre los asesinatos, llevando a su confesión y detención por parte de la policía. La comunidad quedó conmocionada y perturbada al descubrir que un adolescente era responsable de estos atroces crímenes. Durante el juicio, Fairweather confesó los asesinatos y reveló su fascinación obsesiva con asesinos en serie notorios como Ted Bundy y el Destripador de Yorkshire. Había investigado activamente a estos asesinos y emulado sus métodos en sus propios crímenes.
Su obsesión con la violencia se alimentó aún más al jugar videojuegos violentos y participar en comunidades en línea que glorificaban el derramamiento de sangre. El tribunal examinó su salud mental, cuestionando si trastornos psicológicos no diagnosticados contribuyeron a sus impulsos violentos. Su corta edad en el momento de los crímenes generó debate entre expertos sobre el alcance de su responsabilidad penal. En abril de 2016, James Fairweather fue declarado culpable de asesinar a James Hetfield y Nahid Al-Manea. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua con un término mínimo de 27 años. El caso de James Fairweather plantea importantes discusiones sobre cómo la salud mental, la influencia de los medios y factores sociales pueden contribuir al desarrollo de individuos violentos. Sus acciones dejaron profundas cicatrices emocionales en las comunidades y las familias de sus víctimas. Sus crímenes sirven como un recordatorio contundente de las capacidades más oscuras del comportamiento humano y el impacto duradero de las acciones malévolas. Número 2. Mary Bell. Una estranguladora psicópata. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Su vida temprana estuvo marcada por el abandono y el abuso. Su madre, Betty McCricket, trabajaba como trabajadora sexual y a menudo dejaba a Mary y a su hermana menor, Norma, solas para valerse por sí mismas. Desde una edad temprana, Mary mostró signos de trastorno emocional y experimentó un trauma significativo. En la primavera y el verano de 1968, cuando solo tenía 10 años, cometió crímenes impactantes. Mary estranguló y mutiló a 2 niños pequeños, Martin Brown, de 3 años, y Brian Howe, de 4, intentando hacer que sus muertes parecieran accidentales. Estos horribles asesinatos desencadenaron una gran investigación policial e infundieron miedo en toda la comunidad local. Mary y su amiga de 13 años, Norma Bell, despertaron sospechas al hablar abiertamente sobre los asesinatos. Su extraño comportamiento cuando fueron interrogadas por las autoridades aumentó las sospechas en su contra. En diciembre de 1968, Mary fue juzgada en un caso histórico complicado por su corta edad y la naturaleza brutal de sus crímenes. Fue declarada culpable de homicidio involuntario por razón de responsabilidad mental disminuida y fue sentenciada a ser detenida indefinidamente. Mientras tanto, Norma Bell fue absuelta de todos los cargos y liberada. El caso provocó intensos debates sobre la capacidad de los niños para cometer tales actos atroces y planteó preguntas sobre la responsabilidad legal de los jóvenes delincuentes. Después de su encarcelamiento, a Mary Bell se le concedió una nueva identidad para protegerla del escrutinio público y la atención mediática. Se informa que posteriormente formó una familia y ha buscado llevar una vida de anonimato, lejos del ojo público. Número 1. El error bajo la cama. En Jacksonville, Florida, en 1998, un niño de 14 años llamado Joshua Phillips estaba solo en casa con su vecina de 8 años, Maddie Clifton. Maddie era una niña alegre y amigable que vivía al lado y a menudo jugaba con Joshua. El 3 de noviembre, una discusión entre ellos escaló hasta la violencia. Joshua golpeó a Maddie con un bate de béisbol, causándole la muerte. Temeroso de las consecuencias, ocultó el cuerpo de Maddie debajo de su cama de agua durante 7 días. Durante ese tiempo, Joshua fingió ayudar en la búsqueda de Maddie, uniéndose a amigos, familiares y vecinos que la buscaban desesperadamente. El 10 de noviembre, la policía recibió una pista que los llevó a buscar en la casa de Joshua. Descubrieron el cuerpo en descomposición de Maddie escondido debajo de la cama de agua en el dormitorio de Joshua. Joshua fue arrestado y acusado de su asesinato. En su juicio, aunque solo tenía 14 años, Joshua fue juzgado como adulto. Su equipo de defensa argumentó que no tenía la intención de matar a Maddie y que entró en pánico después del golpe accidental. Sin embargo, la acusación retrató a Joshua como un asesino calculador que tomó medidas extremas para ocultar su crimen. El hecho de que ocultara su cuerpo durante una semana fortaleció su caso en su contra. Joshua Phillips fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El caso provocó preguntas sobre el sistema de justicia juvenil y si los menores deben ser juzgados como adultos. Esperamos que hayas disfrutado este video. Si deseas ver más videos que hemos hecho para ti, haz clic en uno de ellos en la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.